titulada La sismicidad y su monitoreo en México, por la doctora Xioli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, a la cual le ofrecemos un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Hoy les voy a platicar sobre sismos, un tema que para ustedes, generación joven, pues tomó relevancia apenas hace un año. Antes de eso no escuchaban mucho sobre sismos, pero quiero saber si aquí, después de eso, de lo que pasó el año pasado, hay alguien que se interese por ser sismólogo. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Qué va a ver? ¿Allá? Vientos, porque necesitamos muchos sismólogos y sismólogas en este país. Vamos a ver por qué y espero que después de esta plática quede más convencida. Bien, vamos a empezar con cómo se origina un sismo. Y creo que voy a tener problemas en pasar esto. Ok, entonces vamos a empezar por cómo ocurren, por qué se originan. Y todo en el centro de nuestro planeta. Nuestra Tierra es un gran cuerpo que está dividido en 3 capas. La capa más interna, la cual conocemos como núcleo, está cubierta por otra que conocemos como manto y tenemos una cobertura que conocemos como corteza. Nosotros podemos hacer el símil con un aguacate. El aguacate, si ustedes lo parten, en el centro tiene un núcleo, corazón, ¿no? Huesito. Luego tiene una parte carnosita, que sería el equivalente al manto. Y luego tiene una capa muy delgadita, que sería la cubierta o la cáscara del aguacate. Y esa sería lo correspondiente a la corteza. Entonces, nosotros vivimos en la cáscara de la Tierra. Resulta que el material en el núcleo todavía está despidiendo calor y ese calor lo que está haciendo es calentar al material que se encuentra en el manto y es como cuando calientan la leche. Aquí la leche todavía se nata o compran de las cajitas del supermercado. Ok, las cajitas del supermercado la leche ya no hace nata, pero la sopa sí hace nata, ¿no? Se le hace una costrita arriba. ¿Y han visto cómo cocinan en sus casas la sopa? Y lo que ven es que hace como burbujitas y las letras, si es una sopita de letras, las sopitas están subiendo y bajando dentro de la olla, ¿sí? A eso se le conoce como una corriente convectiva, donde la parrilla está calentando el fondo de la olla está calentando el agua en la cual está la sopa, y el material caliente o el agua caliente sube a la superficie de la olla. Y arriba la natita se empieza a quebrar y se empieza a mover en las direcciones hacia los extremos de la olla. Y eso lo hace porque los extremos están más fríos. Y entonces ahí va a bajar el material. Y vamos a tener corrientes que están dando vuelta dentro de la olla. Lo mismo pasa con la Tierra. ¿Se me ayudan a pasar a la siguiente? Entonces en la Tierra lo que tenemos en el manto son corrientes convectivas. El núcleo está calentando el material en el manto y entonces ese material va a buscar subir porque pierde densidad, porque es más caliente. Y va a llegar arriba y se va a enfriar y va a buscar bajarse. Y en ese movimiento del material en el manto lo que va a hacer es mover a la corteza terrestre. Y esa cascarita se está moviendo todo el tiempo. Y se está rompiendo y está generando nuevo material. Y entonces ese rompimiento de la costra de arriba, de la corteza, lo conocemos como placas tectónicas. Y es como si fuera un gran rompecabezas tridimensional y cada una de estas piezas la llamamos placa tectónica. Esas placas, ya dijimos, están en movimiento y entonces tienen interacciones entre ellas. Y justamente en esas interacciones, si me ayudan con la siguiente, es donde se dan los sismos de manera primordial. Entonces, si nosotros nos enfocamos a nuestro país, vamos a ver que estamos en 5 placas tectónicas. Vemos que
gran parte de nuestro territorio está sobre la placa norteamericana, ¿no? Es la gran placa. Después tenemos que la península de Baja California está sobre la placa del Pacífico. Vemos que el sur de Chiapas está sobre la placa del Caribe. Y hay otras tres placas en nuestros océanos. La placa del Pacífico, la placa de Rivera, que está enfrente de las costas de Jalisco, en Nayarit, y la placa de Cocos, que está desde Colima hasta Chiapas y sigue hasta Centroamérica. Ahora, estas placas están interactuando entre ellas. Vemos que a lo largo del Golfo de California y también entre el contacto entre la placa del Caribe y de la de Norteamérica, las placas se están moviendo lateralmente una con respecto a otra. Y entonces todos han escuchado alguna vez que la península de Baja California se va a separar, ¿sí? Ah, bueno, pues resulta que eso es cierto, se va a separar, pero en realidad ya viene separándose desde hace 12 millones de años. Hace 12 millones de años la península estaba pegada al continente y entonces no tenían que hacer dos viajes para Los Cabos y Mazatlán. Podían hacer un solo viaje y estaban ahí pegaditos uno al lado del otro y se ahorraban un boleto de avión, ¿no? Entonces, si se esperan otros 12 millones de años, pues ya, si se ponen por ahí de Ensenada, pues ya estarán cerquita de Los Ángeles, pues ya no necesitan pagar boleto de avión para ir a Disneylandia, ¿no? Entonces, la península se ha estado separando, lleva 12 millones de años, lo seguirá haciendo, porque las placas de Norteamérica y Pacífico tienen ese tipo de movimiento lateral, ¿sí? Damos la siguiente. Otro tipo de interacción que hay entre las placas es uno de apertura. Entre las placas oceánicas de Pacífico y Rivera o Pacífico y Cocos, inclusive dentro del Golfo de California, lo que tenemos es una zona donde está saliendo ese material caliente del manto que hablábamos hace rato. Y ese material caliente está formando nuevo piso oceánico y empujando las placas lateralmente. Y activamos, por favor, a ver si se alcanza a ver. Entonces lo que vamos a ver es cómo está subiendo el material caliente ahí en esas dorsales transoceánicas, que es donde se juntan esas dos placas oceánicas. Se forma nuevo material de piso oceánico y eso hace que se empujen las placas en sentido contrario. Entonces la placa de Cocos está moviéndose hacia nosotros y la placa de Pacífico se está moviendo hacia Asia. La que sigue, por favor. Tenemos otro tipo de contacto, una más, que es el de subducción, y ese se da entre Rivera y Cocos. La siguiente. Vamos a ver la siguiente de una vez, que es la animación. Y entonces subducción significa que una placa se está metiendo por debajo de otra. Ese es el caso de Rivera y Cocos por debajo de Norteamérica. Y vamos a ver que hay una zona donde esas dos placas están atoradas, no se pueden mover tan fácilmente. Y eso hace que se acumule en ese lugar mucha energía. Y en el momento en el que ya no resiste más el material, se rompe, se desliza la placa y eso genera un sismo, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de ver en esa animación es un sismo de subducción y que como estaba cerca de la superficie generó también un tsunami. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos ese acumulamiento de energía? Imaginen ustedes que yo quiero mover este sillón, ¿sí? Para mover este sillón, el piso me está ejerciendo una fuerza contraria en la dirección en la que yo lo estoy empujando. Se resiste a que yo lo mueva, ¿sí? Y entonces yo aquí lo que estoy haciendo es ejercer una fuerza y tengo una resistencia. Estoy acumulando energía, estoy acumulando ahí deformación. Y si yo le sigo y le sigo y le sigo, lo logro y lo muevo. ¿Sí? Lo mismo pasa entre las placas o entre las fallas tectónicas. En esos lugares se acumula de esa manera energía y eventualmente se desplaza un bloque con respecto a otro.
y eso genera el sismo. La siguiente, y una vez que se genera ese sismo, se libera esa energía. Esa energía se libera en forma de ondas elásticas, que son las ondas sísmicas, y esas viajan por el interior de la Tierra. Viajan por todo el interior de la Tierra hasta llegar a la superficie. Y es importante definir dos términos. Uno, que es el foco o hipocentro, que es el lugar donde se rompió. Vieron que se deslizó esto mucho, pero justo aquí en las cuatro patitas es donde se inicia el rompimiento o el deslizamiento. Y ya después me puedo seguir deslizando, ¿no? Pero lo importante es en este puntito donde estaba la patita es donde se inició el rompimiento. Así en los sismos, en ese punto donde se inicia ese rompimiento de material es lo que conocemos como foco o hipocentro. Eso ocurre a muchos kilómetros de profundidad, y si nosotros trazamos una vertical y llegamos a la superficie, vemos que ese punto lo llamamos epicentro. Entonces el epicentro es el lugar en la superficie en la cual se dio el sismo a profundidad. ¿Sí? Siguiente. A ver si ponemos la minimación, a ver si se alcanza a ver los colores. Entonces, una vez que inicia el sismo, no sé si alcanzan a ver una franja azul y roja que va viajando. Esto es una simulación de cómo viajan las ondas sísmicas por la Tierra. Viajan tanto por el interior como por la superficie. Esta es una simulación para el sismo que ocurrió en Sumatra en el 2004. Recordarán que ocasionó un gran tsunami, o les habrán contado porque ustedes se ven muy chiquitos realmente, ¿no? ¿2004 qué edad tenían? 2 años, 3 años, sí. Pero les habrán contado que hubo un gran sismo que generó un gran tsunami y mató miles, decenas de miles, incluso más de 100,000 personas, ¿no? Entonces lo que pasa ahí en esa animación es cómo viajan las ondas por la Tierra. Una vez que se genera el sismo, estas ondas viajan no una vez, sino varias veces por el interior y la superficie de la Tierra. Siguiente. Bien, y entonces ponemos la animación. Entonces lo que vamos a tener son 3 tipos de onda. Las ondas P, las ondas S y las ondas superficiales. Las ondas P y las ondas S son ondas de cuerpo que viajan por el interior del cuerpo. Si le regresamos por favor al inicio y otra vez. Las ondas P y S van a viajar por el interior y las ondas superficiales van a viajar por, ¿dónde creen? Las ondas superficiales. Superficie, ¿no? Es bien fácil la sismología. Entonces, las ondas P van a viajar por el interior y son más rápidas, son las primeras que llegan. Y por eso se les llama ondas P, porque llegan primero. Después van a salir las ondas S y las ondas S son más lentas. Y entonces se llaman ondas S. ¿Por qué? No, porque llegan segundas. Son lentas, pero no, es porque llegan segundas. Y las ondas superficiales son todavía más lentas. Entonces lo que vamos a ver es el movimiento que provocan las ondas P, las ondas S y las ondas superficiales. Las ondas P llegan a la casita y las hacen saltar. Las ondas S llegan a la casita y las hacen moverse horizontalmente. Y las ondas superficiales le generan ahí un baile todo papachosón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las ondas P lo que hacen es que van comprimiendo y expandiendo el material por el que viaja. ¿Han visto cómo se mueve una lombriz? ¿No? Que se encoge y se estira. Eso es lo que va haciendo la onda P con el material. Entonces, si se fijaron, la onda P viene por el interior de la Tierra y nos llega de arriba hacia abajo. Y entonces, si está comprimiendo y expandiendo el material, pues nos va a hacer subir y bajar. Y nosotros conocemos ese movimiento como que nos sube y nos baja. Y no es la canción de Juan Luis Guerra, no es bilirrubina, trepidatorio, ¿no? Ok, si han escuchado el término trepidatorio, se refiere a que sintieron un movimiento que sube y que baja. Y luego las ondas S, si se fijaron, hace bailar a la casita de manera horizontal.
Eso es porque la onda S viene por abajo, pero viene moviendo al material en forma perpendicular. ¿Han visto cómo se propaga o cómo viaja cuando ustedes hacen una cuerda, ¿no? Está la compañera y yo con una cuerda aquí agarrada y le hacemos así, ¿y qué le pasa a la cuerda? Así, ¿no? Viaja hacia ella, pero viaja así. Entonces ahora imaginen eso llegando de abajo hacia arriba. Va a hacer que nuestro piso se nos mueva de manera horizontal. Superficiales tienen movimientos también específicos. Ellas viajan por la superficie, pero hay una onda que se llama Rayleigh, que lo que va haciendo es describir una elipse. ¿Sí conocen las elipses? Ok, entonces nos describe una elipse que va y se regresa. Va y se regresa. Entonces vamos a sentir que nos sube y nos baja otra vez. Pero luego si tenemos una onda Love, no es Love así de meme de 16 de septiembre o 15 de septiembre, ¿no? Una onda Love, porque así se apellidaba el doctor que las descubrió, va a mover el material como si fuera una víbora propagándose, ¿no? De manera horizontal. Y entonces, a esos movimientos horizontales, ¿cómo les llamamos? ¿Alguien? ¿No le suena el término oscilatorio? No. Bueno, cuando la gente se refiere a trepidatorio, está hablando de este movimiento y oscilatorio se refiere a este movimiento. Nótese que no es una clasificación de los sismos, es una descripción de cómo se mueve el terreno. Pero todos los sismos generan ondas P, S, Love y Rayleigh. Entonces todos los sismos nos van a producir movimientos trepidatorios y oscilatorios. Dependerá dónde nos encontremos, cuál sintamos y también a qué somos más sensibles. Si vamos a la siguiente, entonces estas ondas van a viajar, como decíamos, por el interior de la Tierra. Y nosotros, los sismólogos, lo que hacemos es analizar datos como los que se ven a la izquierda, que son como nuestras partituras. A esos les llamamos sismogramas. Si damos siguiente, en ellas lo que podemos ver es el arribo de los diferentes tipos de onda. Las ondas P, que son las que llegan primero, las ondas S, que llegan despuesito, y las ondas superficiales, que llegan todavía más tarde. Y lo bonito de eso es que justamente las características de esas señales, de esos sismogramas, nos ayudan a entender el interior de la Tierra. Entonces, ¿a ustedes les gustó la historia de Julio Verne de Viaje al interior de la Tierra? ¿Sí? ¿Y no se les antojaba viajar al interior de la Tierra? El joven dice, no, a mí no. Pero bueno, a mí sí. Y la forma de hacerlo es siendo sismólogo, porque podemos realmente echarnos un clavado a partir de las señales que recibimos en superficie. Entonces, bueno, ¿cómo podemos monitorear toda esta actividad y cómo podemos entender lo que está pasando? Se necesitan instrumentos, y esos instrumentos se llaman sismógrafos. Y un solo instrumento nos sirve de mucho, pero muchos en su conjunto sirven de bastante. Entonces, en 1904, el presidente, don Porfirio Díaz, fue a una reunión en Francia y ahí él entendió la importancia de monitorear la sismicidad a nivel global para poder entender este fenómeno. Y entonces se comprometió a instalar estaciones aquí en México y llegó e instaló una primera estación que tenían más o menos esa pinta. Y en 1910 fundó el Servicio Sismológico Nacional. En aquel entonces, la red del Servicio Sismológico Nacional contó con 9 estaciones distribuidas en todo el territorio y tenían equipos parecidos a los que se ve en la imagen de la derecha. Eran unos armatostes así enormes, y esa en particular pesaba 17 toneladas. Imagínense, eso es tremendo. Y bueno, si algún día van a la Ciudad de México, lo pueden conocer en vivo en lo que hoy en día es el Museo de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue la primera caseta del Servicio Sismológico Nacional, y ahí era el centro de monitoreo. Bien, todavía en los años 80
el registro que se hacía era en papel, era completamente analógico. Entonces, el centro de monitoreo se veía como la imagen de la izquierda. Esos son unos tambores que están dando vuelta y dan la vuelta a una velocidad tal que una vuelta corresponde a 15 minutos. Entonces genera los papeles como se ven a su derecha. Ahí no se alcanza a apreciar muy bien, pero hay líneas horizontales y en esas líneas de pronto se ven alteraciones que corresponde al registro del sismo y cada línea está separada por 15 minutos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos leer el tiempo, la hora, la amplitud, la duración, etc. Y ese registro que ven a su derecha es el registro del sismo del 19 de septiembre de 1985, que tuvo una magnitud de 8.1 y que tuvo su epicentro en las costas de Michoacán. Y como podrán ver, empieza ahí donde está la flecha azul, y si alcanzaran a ver, verían que dura bastantes líneas el movimiento. Eso es porque las ondas dan vueltas y vueltas y vueltas a la Tierra. Para referencia, el sismo que ocurrió el año pasado, el 7 de septiembre, magnitud 8.2, el registro duró aproximadamente 6 horas. 6 horas se la pasa en las ondas viajando por el interior de la Tierra. Siguiente. Hoy en día las estaciones ya son muy diferentes. Lo que ven aquí a su izquierda, arriba, es la caseta. Si recuerdan la imagen anterior, el edificio era grandecito, ¿no? Este es como la mitad o una tercera parte de lo que era el edificio de aquel entonces. Y abajo lo que ven son los sensores. Entonces recordarán este artote de 17 toneladas. Ahora los equipos son unas cositas así divinas, como de este tamaño, y el más pesado anda por ahí de unos 15 kilos. Pero hay unos que son todavía más chiquitos, casi que del tamaño de una lata de refresco, como de este tamaño, y pesan cuando mucho un par de kilos, ¿no? Entonces, a eso ha avanzado la tecnología. Bueno, lo que ven ahí, si se alcanza a ver hasta allá atrás, que lo dudo mucho, es los sensores que se ocupan para medir y registrar toda la sismicidad del país, que son un sismómetro y un acelerómetro. El acelerómetro es muy útil cuando tenemos movimientos muy fuertes, pero también es muy útil porque mide directamente la aceleración con la que se mueve el terreno, y eso es información muy valiosa para los ingenieros civiles, para que puedan hacer un adecuado diseño de sus estructuras. Luego lo que ven a su derecha, que parece como un gran hongo, eso es una antena GPS. Hoy en día casi podría apostar que todos ustedes traen un GPS en su bolsa, ¿no? Porque trae un teléfono inteligente que trae integrado un GPS. Bueno, esos GPS tienen un error bastante grande en la localización. Por ejemplo, cuando mandan ustedes el "aquí estoy" y se quedan de ver con el amigo, y le dice, pues ya llegué al puntito, pero tú no estás, pero el amigo está a unos cuantos metros, ¿no? Ese es el error de información que les da su GPS en el teléfono. Estas cosas dan un error de milímetros, ¿no? Entonces son muy, muy precisos. Y gracias a ellos podemos ver cómo se están moviendo las placas tectónicas a razón de centímetros por año. Siguiente. Entonces hoy en día todo es digital. Toda la información que recibimos es analizada en computadora. Lo que ven a su izquierda es el actual centro de monitoreo del Servicio Sismológico Nacional, con los analistas ahí haciendo su trabajo. Siguiente. Entonces, bueno, decía yo que una estación nos dice poco, pero una red nos dice mucho. Entonces, hoy en día, el Servicio Sismológico Nacional opera 63 estaciones. Ya ven que dijimos que había iniciado con 9 a principios del siglo XX. Bueno, pues no hemos avanzado tanto porque nada más llevamos 63, ¿no? Pero bueno, son de la última tecnología, eso sí es importante. Pero con estos 63 no sería suficiente para ver toda la sismicidad que ocurre en el país. Entonces lo que hacemos es colaborar con otras instituciones que también hacen monitoreo y que también tienen redes sismológicas. Y con eso logramos recibir los datos de 172 estaciones. Siguiente. Y muy importante para nosotros y para el Estado, la siguiente, por favor.
es justamente la red sísmica veracruzana. Esta consta de 6 estaciones en el estado, los triángulos que están, perdón, los circulitos rosas que están ahí marcados. Entonces, ¿cómo funciona esto? Están ahí las estaciones sentaditas detectando todo el movimiento que está ocurriendo. Y es bien importante mencionar, siempre están detectando movimiento. El piso no está estático. Ustedes ahorita pueden sentir vibraciones en sus pies. Esas vibraciones las puede sentir uno de estos equipos. Es más, si nosotros vemos que el equipo empieza a marcar una línea continua, ¿qué creen que pasó? ¿No se les ocurre? Se descompuso el equipo, ¿no? Porque siempre está vibrando todo el tiempo. Todo genera energía que se transmite por el interior de la Tierra. Entonces, esas señales son mandadas al centro de monitoreo y ahí se reparten en 2 sistemas. Un sistema analiza todo de manera automática y en el momento en el que detecta que lo que está viendo se trata de un sismo, lo analiza, calcula su magnitud, calcula su localización y emite una publicación en nuestras redes sociales o en nuestra página de internet. Pero a la vez hay un grupo de analistas que están revisando toda esa información y están quitando y añadiendo datos, ¿no? Quitan los que la estación tiene algún problema y añaden más porque el sistema sale con lo primero que tiene, no espera que lleguen todos los datos. El analista espera que lleguen más datos y los incorpora a este cálculo y genera una revisión de la localización y la magnitud. Siguiente, por favor. Entonces, lo importante aquí también es mencionar lo que significa la magnitud de un sismo. La magnitud lo que me está representando es el tamaño de la falla que se rompió y qué tanto se deslizó. Es como si volvemos al ejemplo del mueble que estoy yo moviendo, es que tanto logré yo deslizarlo. Lo puedo deslizar poquito o lo puedo deslizar mucho. Entonces, es de eso un número que me representa esos 2 pedazos de información es la magnitud. Lo que ven a su derecha es una representación de lo que sería la falla. El puntito que se ve chiquitito, que prácticamente no lo ven allá atrás, es un sismo de magnitud 4. Y la gran área roja es un sismo de magnitud 8. Y uno de 9 no cabría en la pantalla. Esto es porque la escala de magnitud no es una escala lineal, no aumenta. Una unidad de magnitud no es nada más 1. En términos de tamaño, de energía liberada, es un factor de 32. Si nos ponemos en la animación de la izquierda, por favor, de los círculos, ahí lo que estamos viendo, el círculo chiquito verde, es un sismo de magnitud 4. Y el círculo más grande es uno de magnitud 5, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, no es el doble de tamaño ni el triple, sino es 32 veces más grande. Vamos viendo cómo se van haciendo más chiquitos, se va colapsando esto para dejar paso a un círculo más grande, de una magnitud mayor. Y vamos a ver cómo, acuérdense, el verde chiquitito que se está desapareciendo es de magnitud 4 y el otro era de magnitud 5. Y este nuevo que está entrando debe ser de magnitud 7, si no me equivoco, porque no alcanzo a ver los números tampoco. Pero vean cómo el de 4 ya ni pinta con respecto al de 7. ¿Sí? Entonces, una unidad de magnitud son 32 veces. Siguiente, por favor. Ahora, otra cosa que se ha mencionado mucho últimamente es que recientemente tiembla más que antes. ¿Sí lo han escuchado eso? Bueno, pues eso es mentira. Lo que ven en esta gráfica, esas pelotitas, me representa un sismo de magnitud mayor o igual que 6.5 en el tiempo. Entonces empezamos en 1900 y terminamos en 2018. Y ustedes vean la distribución de esos puntitos. ¿Ven que hay más puntitos a la derecha que a la izquierda? No, ¿verdad? Están distribuidos igual
en todo el tiempo. Eso es porque los sismos de magnitudes mayores de 5 se siguen comportando igual desde que nosotros los estamos observando. Sin embargo, si ven la otra gráfica, hay una línea azul ahí en medio y ven que de pronto salta y acá hacia su derecha ven que se repunta, ¿sí? Esa línea lo que me está representando es el número acumulado de sismos. Es decir, yo voy contando en el catálogo 1, 2, 3, 100, no sé cuántos más, ¿no? Y lo que vemos es que tiene un gran aumento en los 70s. Eso es porque mejoró la red, porque mejoraron las técnicas de detección, porque mejoró el catálogo, no porque esté temblando más. Y luego acá vemos que repunta así. Eso es porque se empezaron a poner más estaciones en el país. Antes de 2006 solo había 22 y ahorita ¿cuántas decimos que tenemos? 172, 63, pero recibimos de las otras y cada que recibimos más, esto repunta más. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de ver cada vez sismos más pequeños y de esos son miles. Entonces hoy en día nuestro catálogo consta de más de 150,000 sismos. Siguiente, por favor. Los más grandes están repartidos a lo largo de lo que ya dijimos, los contactos entre las placas. Entonces aquí vemos esos de magnitud 6.5 para arriba, cómo están siguiendo la zona de contacto entre las placas. Y siguiente. Aquí vemos la sismicidad anual. Vemos solo la que ocurrió en 2017 y vemos que ocurre primordialmente en la zona de contacto entre las placas, pero que también tenemos algo de sismicidad en el interior del país. Y vemos en la gráfica de abajo a la izquierda es un histograma. Cada barrita me representa el número de sismos que se reportaron por mes. Y ustedes ven que estaba así bien tranquilito, bien normal. Aproximadamente reportábamos 45 sismos por día y de pronto viene un pico. Ese pico se da por el sismo del 7 de septiembre. Ese sismo ha tenido miles de réplicas. Llevamos hoy en día más de 23,000 réplicas, ¿sí? Y ya va bajando. Ahora, en 2017, no alcanzo a ver el número, pero si no me equivoco, fueron cerca de 15,000, 16,000 sismos que reportamos en el año. ¿Cuántos? Fue 10,500, yo me acordé, en 2015 y en esta fueron 26,000 en 2017, todo por el sismo del 7 de septiembre. ¿Cuántos sismos creen que van este año desde el 1 de enero hasta el día de ayer que hice la revisión? ¿7? No, más. A ver, ¿quién adivina? ¿Quién? 50, ¿no? Más. Sí, les digo que el año pasado acabamos como 26,000. Siguiente, por favor. Ya regresó el sonido. Llevamos 23,984. Entonces, cuando termine me pasa a ver, ¿sale? Había una sorpresa para quien le diera más cerca. Pero el de 25,000 fueron las dos señoritas, ¿no? Perdón, 25,000 está más cerca. Entonces, las dos señoritas, cuando terminemos la plática, me pasan a ver, ¿sale? Ok, entonces llevábamos hasta el día de ayer en la mañana 23,984, hoy el reporte salió como en 60, entonces ya llevamos 24,000. Siguiente, por favor. Bien, este es un acercamiento de lo que es la sismicidad en el estado de Veracruz. En este mapa solo están graficados los sismos de magnitud mayor de 4. Vemos que hay 938 sismos que han sido reportados dentro del estado con esas magnitudes, con esas características.
Lo otro que pueden ver es que están concentrados sobre todo en la zona sur del estado y hay pocos en la zona norte. Sin embargo, si nosotros vemos la siguiente, por favor, y comparamos con el número de estaciones que tenemos en el estado, vemos que hay poquitos triángulos rojos o circulitos de color en el norte del estado. Entonces puede ser que en el norte del estado también esté ocurriendo sismicidad pequeña, pero que no tenemos tantas estaciones para verlo. Siguiente, por favor. Pero sin duda, sí hay mucha sismicidad en el sur del estado. Y el tipo que se da sobre todo en esa región es del tipo intraplaca. Y es así como se clasifican los sismos. Los sismos pueden ser intraplaca porque ocurren dentro de la placa o pueden ser interplaca porque ocurren en el contacto o en la zona entre las placas. Y tenemos el tercer tipo que es corticales, que también son intraplacas y que ocurren aquí adentro del continente. Y entonces en Veracruz tenemos sobre todo los corticales, pero también los intraplacas, que son los que más dominan. Siguiente. Hoy no quedó bien esa diapositiva. Siguiente. Entonces, aquí se tiene una lista, o se tenía una lista de varios sismos de magnitudes arriba de 7 que han ocurrido dentro del estado. Y hay dos por destacar. Uno que ocurrió en las cercanías de Jalapa en 1920, que tuvo una magnitud de 6.9, y ese es un sismo cortical. Y hoy en día es el tercer sismo que más muertes ha provocado por sismo en nuestro país. El otro sismo importante a destacar es el que ocurrió en 1973 en las cercanías de Orizaba y Córdoba. Y ese sismo fue un sismo intraplaca y ese sí tuvo una magnitud de 7. Y ya estaba yo llegando al final. De hecho, con eso iba yo a terminar prácticamente, recordándoles tres cosas muy importantes. La primera es que los sismos son un reflejo de todo este movimiento interno de la Tierra. Le está reflejando cómo se está moviendo el manto y cómo se están moviendo las placas tectónicas. La segunda es retomando el tema de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. El tema es desastres naturales. Pues, ¿qué creen? Que los desastres no son naturales. Quítense de la cabeza ese término. El desastre se da por malas decisiones de nosotros los seres humanos. Lo que sí es natural son los fenómenos. Los sismos son naturales y van a seguir ocurriendo. Y es nuestra responsabilidad como seres humanos aprender a convivir con ellos. Y eso se logra con el conocimiento. Es a partir de él que ustedes jóvenes que van a ser el futuro, los futuros sismólogos, ingenieros, etcétera, van a poder tomar las decisiones responsables para que no haya desastres. Y el tercer punto, muy importante, los sismos no se pueden predecir. No hay metodología, instrumento, técnica, nada que los pueda predecir. Por lo tanto, ¿qué nos toca? Nos toca siempre estar preparados. Veracruz está expuesta a sismos corticales e intraplaca. Necesitan conocerlos y prepararse para ellos. Y con eso les agradezco mucho su atención. Queremos agradecer a la doctora Scioli por su increíble presentación y pues ofrecerle lo que es un presente de nuestra parte y de parte del director del COICIDE.